Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este 8 de junio. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando en esta nueva emisión para un nuevo enfoque, un nuevo análisis político de aquellas situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Y es que, por ejemplo, no se puede dejar de lado los últimos acontecimientos que están sucediendo al interior de la Asamblea Legislativa. Y es que para muchos se podría decir, se esperaba una eliminación del sistema de residuos, se esperaba ese cambio de fórmula y además, ¿qué es lo que va a suceder al final con los consejos municipales? ¿Es que ya no existirán los consejos municipales o es que como tal lo que se va a eliminar es la pluralidad? Cada uno de esos aspectos nosotros los analizaremos esta noche con nuestras invitadas estelares. En primer lugar, recibimos a la honorable diputada de la Asamblea Legislativa, Anabel Belloso. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas noches, encantado. Muy buenas noches, gracias Luis otra vez por la oportunidad. Un saludo también a quienes ya están en sintonía de este programa y ya en la disposición de poder compartir con ustedes nuestras valoraciones sobre estos temas de país. Y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y también tenemos en el estudio a la honorable diputada Dina Argueta. ¿Qué tal, diputada? Muy buenas noches. Muchas gracias, un saludo. Qué placer poder estar aquí compartiendo con Anabel y contigo y sobre todo con la audiencia temas de interés para el país. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y es que también nosotros le damos la más cordial bienvenida, pero no quiero iniciar también sin antes darle un caluroso saludo y enviarles un caluroso abrazo a mis estudiantes de la Universidad de Oriente de la materia de Realidad Nacional, quienes exitosamente han culminado la materia, y decirles que me siento muy, pero muy orgulloso de ellos y ellas. Así que mucho éxito para el siguiente ciclo. Entonces, hoy sí, entramos en materia, y es que la gente realmente se esperaba el cambio de la fórmula para la asignación de escaños, número uno. Y número dos, ¿es esto legal? ¿Es esto constitucional? No está violando nada. Empezamos, diputada Anabel. Bueno, en primer lugar yo creo que esa pregunta que muy bien planteas es la que se hace la población, ¿verdad? ¿En qué momento nos consultaron? Y al menos yo debo decir que esto que se oficializa, porque anunciado ya estaba desde hace meses, ¿verdad? Que las intenciones claras del gobierno, del Partido Nuevas Ideas, iban orientadas a hacer estas modificaciones bajo un cálculo electoral, porque no puede llamarse de otra forma. Y al final creo que es además la irresponsabilidad de hacerlo a pocos meses de un proceso electoral. Estamos ya en un proceso electoral, el calendario electoral ya está caminando, ya hay un plan general de elecciones, hubo un presupuesto que se estableció de acuerdo a las leyes que al menos hasta antes del martes en la última sesión plenaria estaban vigentes. Y esto pues no puede tener otro objetivo detrás, otra intención más que modificar reglas a última hora para beneficiarse. ¿Y quiénes se benefician? Pues los que lo están promoviendo y los que lo van a aprobar, que en este caso es el Partido Nuevas Ideas, en ese afán permanente de permanecer en el poder, pero además de seguir concentrando el poder en todos los espacios. Y como la pregunta era, ¿qué dice la población? Yo creo que acá tampoco podemos dejar de lado, al menos en los últimos sondeos de opinión pública, la gente ha sido clara. El último que se conoció de la Universidad Francisco Gavidia, cuando a la gente se le consulta el tema de si está de acuerdo en la eliminación de municipios, la gente dice que no está de acuerdo. ¿Escucha eso el gobierno al hacer el planteamiento? Pues no, ya tenemos ejemplos suficientes donde, aunque la población rechace una medida, el gobierno de manera caprichosa la ha llevado adelante. Se me viene a la mente, por ejemplo, el Bitcoin. Entonces, en esto, la legalidad o no, los puntos constitucionales o no, yo creo que puede ser un debate bastante amplio. Al final, cuando se apruebe en la Asamblea Legislativa, pues termina siendo una ley, más allá de todo lo que esto implique en torno a atentar contra otras normativas que pueden estar, digamos, afectadas bajo la aprobación de este tipo de decisiones.
Ahora, siempre en la misma línea, para la diputada Argueta, ¿podría mencionarse que esto atenta contra la pluralidad política, la pluralidad representativa? Yo creo que sí. Bueno, primero creo que es importante recalcar que esta propuesta que llegó el martes a la Asamblea Legislativa, porque se anunció la semana anterior de forma oficial en el informe que el presidente llega a dar a la Asamblea, se anuncia que ya se iban a dejar las propuestas dentro de la Asamblea Legislativa para su estudio y aprobación. Sin embargo, la propuesta llega hasta el martes por la tarde. A las 5 de la tarde estaban dando la conferencia y recibiendo las propuestas. Ese mismo día, bajo un mecanismo que ya es usual, lamentablemente, en la Asamblea Legislativa, bajo la dispensa de trámites, es decir, aquello que la dispensa de trámite es un mecanismo que te permite a la Asamblea Legislativa en su espacio de análisis y discusión para aprobar un tema de forma expresa, es decir, aquel que por calidad de urgencia, por catástrofe, por emergencia, requiera ser aprobado. Y así pasó la reforma al Código Electoral. Como insisto, fue llegada el mismo martes se aprobó, horas después ya había un decreto en la Asamblea Legislativa aprobado por la mayoría del oficialismo que tiene a la base, desde nuestro punto de vista, la acumulación y la concentración del poder. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se ha hablado un poco de cómo esta propuesta no fue consultada con la población, de cómo esta propuesta, si bien es cierto, se había mencionado, la población no la conocía. Y creo yo que en el tema de los diputados, no es primera vez que se viene hablando, debo decir, no es primera vez que se habla de la reducción de los diputados de la Asamblea. Sin embargo, cómo se hace y en qué momento se hace es el punto. ¿Por qué hacerlo de forma express y luego por qué hacerlo a meses antes de una elección? Creo que esos son los puntos sobre los cuales también es importante detenernos para saber cuál es el objetivo de la propuesta. Ellos en su discurso dicen, miren, es que necesitamos ahorrar. Pues sí, pero los que no han ahorrado son aquellos que ahora conducen y controlan la Asamblea Legislativa. El presupuesto de la Asamblea Legislativa actual es el mismo presupuesto de las Asambleas Legislativas anteriores. Y estos que ahora gobiernan y controlan la Asamblea Legislativa son aquellos que en campaña electoral le decían a la población, cuando lleguemos a la Asamblea, cuando lleguemos a nuestros espacios, vamos a obviar, vamos a dejar todo tipo de privilegios. Vamos a dejar los viajes, que vamos a dejar la seguridad privada, que el contrato de asesores. Y si vamos a revisar a detalle nuevas ideas, tiene una asignación presupuestaria de la Asamblea Legislativa la más grande que cualquier grupo parlamentario pueda tener. No han dejado los privilegios de sus asesores, tienen una planilla sumamente alta de empleados institucionales en la Asamblea Legislativa. No han dejado el privilegio de los viajes, ahí los vemos casi todas las semanas saliendo del país a viajes que la población no sabe con qué fondos se están pagando. Ellos dicen que no son fondos públicos, pero ¿cómo comprobas ahora esa información? Si la información está declarada bajo reserva por 7 años. Es decir, aquellos que han utilizado un discurso de la transparencia, del ahorro, ahora te vienen a reducir la Asamblea Legislativa porque la población ya sabe, la población se ha dado cuenta que esta Asamblea Legislativa, teniendo el control total para tomar las decisiones, porque Nuevas Ideas tiene 56 diputados, más los partiditos aquellos que se les pegan ahí, hacen 64. Es decir, tienen la posibilidad para resolver los problemas del país desde la Asamblea Legislativa y no lo han querido hacer. Esta Asamblea lleva 2 años ya y la mayoría, que es controlada por el oficialismo, no ha querido entrar a fondo en los problemas de la gente. Entonces, la población se ha dado cuenta, entonces, ¿una mayoría para qué? ¿O para quién? Entonces, creo que esas preguntas están en el imaginario colectivo de la población y claro, los diputados se han dado cuenta, el oficialismo se dio cuenta que la población está teniendo una percepción diferente de esa Asamblea Legislativa que ahora gobierna para un grupo económico de este país. En ese sentido, no les ha quedado más de otra que enviar esta propuesta y decirle a la población, vamos a ahorrar, usted se va a ahorrar
fondos, no pagándole a diputados, no pagándole a asesores, teniendo menos diputados. Sí, pero ¿qué se va a hacer ese dinero o cuánto ahorro significa eso en beneficio de la gente? Creo que esas interrogantes también es necesario decirlas porque hay que aterrizar la propuesta. No solamente es que la Asamblea ya ahora tendrá 60 diputados. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el beneficio que esto le va a traer a la población? ¿Será que la calidad de vida de la gente va a cambiar existiendo menos diputados? ¿Será que vamos a dejar de tener 55,000 nuevos pobres como los que tenemos ahora en el país con este gobierno? O sea, creo que esas también son parte de las interrogantes que están por ahí. Y siempre en esa línea, hay quienes se preguntan, mire, es que el estudio de la propuesta debía tener más tiempo para analizarse o 4 o 5 días era tiempo más que suficiente. Diputada Anabel. Bueno, es que aquí ni siquiera han sido 4 o 5 días. El texto ingresó a la Asamblea Legislativa el martes, el mismo día de la plenaria, pasadas las 5 de la tarde. ¿Para qué? Horas después, 6, 7 horas después, porque además fue un madrugón, ¿verdad? Que era otro punto que se señalaba que ellos tanto criticaban de otros periodos legislativos y hoy a puro madrugón han aprobado cosas tan complejas como lo que significa esa decisión. Y acá es importante traer a cuenta que miren, un gobierno que desde el inicio ha mostrado ser autoritario, que le gusta concentrar poder, que le gusta concentrar los recursos públicos y no para favorecer a las mayorías o a la población más vulnerable del país, sino que para favorecer a unos pocos, es lógico que al verse en una situación adversa de cara al proceso electoral 2024, donde las gestiones municipales que ha realizado, que son en la mayoría de los territorios, en la mayoría de los municipios, porque gobiernan la mayoría, en el caso de Nuevas Ideas, son gestiones nefastas, como el caso de Soyapango, mexicanos, que han sido quizás las más conocidas de manera pública, pero eso es una realidad en los municipios que ellos gobiernan por la incapacidad que tienen de gobernar, que la gente también cuestiona, les cuestiona que han sido incapaces de poder solventar los problemas de los territorios, de los barrios, de las colonias, de las comunidades, así como también lo hace a nivel legislativo ante una asamblea que aún teniendo una mayoría que pudiera decidir por sí sola, no pone en el centro una agenda para la población. El tiempo de discusión o no, miren, estos temas que se tratan de reformas a un sistema, en este caso al sistema político electoral, la división política administrativa de un país, no son cosas de días. O sea, ni siquiera lo que han hecho de decir, no, vaya, lo de los municipios va a pasar a comisión y ha iniciado el día de ayer la discusión, que no sé cuánto tiempo ellos van a dedicar, pero ni aún así se puede construir un tipo de cambio como este. En toda la literatura que habla de materia electoral o de reforma política, lo primero que se dice es que estos procesos deben formar parte de una amplia consulta con los diferentes actores de la sociedad, pero principalmente con la población, porque en este caso, por más que ellos traten de decir que no va a haber afectación a la identidad, al arraigo cultural, claro que lo hay. Sí es un cambio en el caso de los municipios. Por lo tanto, el tiempo obviamente no es suficiente, pero es que a ellos no les importa eso. Ellos lo que quieren es modificar las reglas a última hora para salir favorecidos en el proceso electoral cuando ya la percepción y la opinión de la población estaba variando en torno a un posible resultado para el proceso electoral del próximo año. Y es que precisamente a eso vamos. ¿Qué tan de acuerdo está la población con la reducción de municipios? Bueno, eso tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Como ustedes saben, desde hace tiempo la gente se preguntaba, ¿realmente se va a hacer esto de reducir los municipios primeramente a 50 y seguidamente ya un número fijo como lo eran 44? Esto ha despertado una gran cantidad de comentarios, tanto a favor como en contra. Y en ese aspecto, ¿cuál pesa más? Aquellos comentarios donde dicen, mire, que esto era necesario porque nuestros municipios no están recibiendo suficiente dinero, porque nuestros alcaldes realmente no están haciendo nada y porque esto le daría una mayor gobernabilidad a la nación. Eso por un lado. O por la parte negativa, la gente no está de acuerdo porque considera que están perdiendo ese arraigo cultural y les están tocando algo que es muy importante para ellos. Por favor, diputada Argueta. Yo creo que es importante sentar la discusión sobre este tema con la población, que al final de todo serán los afectados, porque sin duda alguna habrá una afectación directa a las familias, que aunque en el discurso oficial, y como lo decía en el bloque anterior, debo decir que aunque esto no era oficial, ya se venía escuchando. Recordemos que hubo por ahí un tuit desde diciembre del año pasado en el tema de los municipios, y decía que por qué tanto municipio si nuestro territorio era tan pequeño. Entonces eso ya se venía escuchando por ahí. Sin embargo, la materialización de esto se lleva a cabo esta semana cuando ingresan las iniciativas a la Asamblea Legislativa sin consultarlas con nadie, porque escuchamos por ahí incluso una entrevista del vicepresidente de la República donde dijo desconocer las propuestas, un día después de que el presidente lo anunciara en la Asamblea. Dijo que él no las conocía, que no sabía. Imaginémonos tipo de información y de comunicación la que hay dentro del Ejecutivo. Pero debo decir que la población, que será la directamente afectada, no fue consultada sobre este tema. Pasa al estudio de la comisión, pero ¿qué implicaciones tiene esto ya en la vida diaria de la población? Es lo que nosotros debemos de discutir, porque en el discurso dicen, miren, no se va a afectar la identidad de la gente, los territorios van a poder seguir celebrando sus fiestas patronales, eso dicen. Pero también dicen, no se les va a aumentar los impuestos, lo dijo el presidente, pero la propuesta que mandó a la Asamblea Legislativa deja abierta esa posibilidad del incremento de los impuestos en el artículo 7 de la propuesta. Es decir, una cosa es lo que le dicen a la población, pero otra cosa es lo que llevan para que sea aprobado en la Asamblea Legislativa. Y como saben que sus diputados solo apretan el botón, no tienen la capacidad para siquiera medianamente contradecir una propuesta, eso va a pasar sin pena ni gloria. Pero además debo de decir que aquí surgen ciertas interrogantes, además de que la propuesta está totalmente mal elaborada. Yo la comenzaba a revisar y veía ahí incluso que crean nuevos municipios porque le han cambiado nombre a varios municipios. Entonces, además de esto, debo decir también que como que no se conoce hasta el día de hoy incluso la forma administrativa, de forma directa, con la que va a funcionar un territorio. Es decir, hay departamentos que serán divididos en 3 municipios, con un conglomerado de distritos. Estos distritos pasarán a ser recolectores de impuestos, pero ¿cómo van a funcionar, al menos para atender las necesidades de la población que son de forma directa? ¿Qué hace la población o qué han sido las alcaldías? En un momento, obviemos hablar de los alcaldes. ¿Cómo ha sido la forma en la que la población ha visto las alcaldías? Ha visto en la municipalidad la instancia más inmediata para poder solventar un problema, desde lo más pequeño, es decir, desde una bolsa de cemento, desde a veces incluso hasta para gastos funerarios de las familias con escasos recursos económicos, hasta proyectos de, en este caso, de impacto social con la juventud, con las mujeres. ¿Quién va a desarrollar eso ahora? Las decisiones se van a centralizar en el municipio, que de hecho está en la propuesta, no se sabe dónde van a quedar,
establecidos esos municipios. Solo se divide el territorio, pero no se dice dónde se van a ubicar. Entonces, o dónde van a quedar establecidos, en este caso, dónde va a funcionar la municipalidad. Entonces, hay una serie de dificultades aquí que al final ponen en riesgo, por supuesto, a la población. A la población le van a seguir cobrando sus impuestos, claro que sí. ¿Va a pagar fiestas patronales? Que por supuesto que sí. Pero ¿usted va a recibir acaso los programas que recibía hasta hoy en el tema de acompañamiento con las mujeres, con la juventud, en su comunidad? No, si aquí nosotros tenemos una experiencia que este gobierno, en esta administración, con la Asamblea Legislativa controlada, comenzó a cercenar todo el desarrollo local. Iniciaron en esta administración quitándole el FODES a las municipalidades, porque no eran los alcaldes, no eran los consejos municipales, le quitaron el FODES a las comunidades para proyectos de inversión en las comunidades. Acordémonos también que este gobierno pasó todos esos recursos, incluso aquellos de el extinto FISDL, que también lo desaparecieron, que era una institución que coordinaba con los gobiernos locales. Todos esos recursos los pasaron a una nueva entidad que crearon, que se llama Dirección de Obras Municipales. Esa Dirección de Obras Municipales a este día no ha sido capaz de resolver los problemas de conectividad en las comunidades, porque llega a arreglar bachecitos en algunos municipios y no en todos. Y debemos de decir aquí también que en este caso alrededor de 150 alcaldías son gobernadas por Nuevas Ideas. Si ahora este gobierno está queriendo reducir los municipios, aquí hay un objetivo claro. Uno es que sus gobiernos municipales son incapaces, la población lo ha sentido y lo ha vivido así, lo expresa así, lo siente así en sus comunidades. Dos, por esa pésima administración que estos gobiernos municipales tienen de cara a las próximas elecciones, sería difícil que mantuvieran el mismo número de alcaldías. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer más pequeño el territorio, necesitamos hacer menos alcaldías para poder controlar a 44. Pero además, para seguir una lógica de concentración de poder y de acumulación de recursos, que son recursos públicos, en riesgo de las necesidades de la población. Ahora, mucha gente está planteándose si realmente la reducción político-administrativa del país es la solución para aquellos lugares históricamente abandonados o históricamente marginados, a los que no les llegan mayores fondos para poder invertir en su desarrollo. Es decir, ahora con menos municipios van a haber más obras, más calles reparadas, más servicios de agua potable, más servicios de energía eléctrica. ¿De verdad era la solución, diputada Anabel? Es que en esto yo creo que ya está la prueba, el antecedente. Ya se hablaba, y lo decía Dina, en el sentido de que este gobierno empezó a retroceder en materia de desarrollo local, en materia de autonomía local, en materia de descentralización, al quitarle los recursos a los municipios, a la población de los municipios. Y ahí es claro ejemplo que en ese esquema de centralizar, de llevar recursos a pocas manos o las decisiones a pocas manos, no como veníamos, trabajando en torno al avance de la descentralización y desarrollo local, no le trae beneficio a la gente. O sea, esto ya está probado. Acá, desde que se elimina el FODES a los municipios, desde que se crea la DOM para decir dónde voy a trabajar una obra municipal y dónde no, y desde un esquema que únicamente la obra gris es lo que funciona, no hay programas sociales, no hay proyectos económicos locales, hay un abandono al eje social, que es el que hace que las condiciones de vida hoy en El Salvador sean más precarias, que a los 4 años de este gobierno la pobreza haya incrementado 4 puntos, donde ya también se mencionaba, hay 55,000 hogares nuevos que han caído bajo la línea de pobreza, y eso tiene que ver con ese esquema que funciona actualmente el gobierno. No es cierto que al centralizar vas a poder cubrir aquellos lugares más remotos, porque acá otro punto a cuestionar es que qué criterios se tuvieron en cuenta para decir, van a ser 44 alcaldías ahora, voy a unir estos territorios.
Sí, miren, hay ejemplos en el mundo donde hay extensiones territoriales más pequeñas y tienen muchos más municipios de los que acá podemos tener. Ese no puede ser el único criterio. A ver, en comparativa, el presidente mencionaba en su momento que la reducción de diputados a 60 no era un número antojadizo, pero entonces, tal cual como usted está diciendo, ¿de dónde aparecen los 44 municipios? ¿Podría ser que ese sí podría ser un número? Yo tengo la respuesta, ¿verdad? Cuando uno ve en lo que han presentado, es claro que se ha agrupado en torno al interés electoral de Nuevas Ideas. En aquellos territorios, al menos, se ha hecho como, se ha agrupado los municipios en torno a aquellos lugares donde ellos se ven que pueden tener posibilidad, tratando de invisibilizar o convirtiendo en distrito aquellos municipios donde era evidente ya el descontento de la población. Eso es claro cuando uno ve la distribución que ellos han presentado. Habría que retarles a que expliquen qué criterios han tomado en cuenta, porque miren, no solo es el tema del territorio, porque no hay criterios para ellos, sino que el que funciona y ha estado en el centro es el cálculo electoral. No se puede perder uno porque lo ves fácilmente cuando lees la distribución que se ha creado a partir de lo que presentaron. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir en estos días que se supone que va a estar el proceso, no de consulta, porque al final ya sabemos que en la Asamblea Legislativa actual se ha jugado mucho con esa figura tratando de legitimar lo que ellos presentan, pero lo que menos hacen es prestarle atención a las personas que llegan de buena fe, de buena voluntad a expresar opinión al respecto de los temas, pero al final terminan aprobando lo que les mandan del Ejecutivo, aprietan el botón a ciegas por lo que el gobierno manda. Y acá yo solo también quiero reiterar, miren, podrán reestructurar como quieran el territorio a su conveniencia, porque es lo que están haciendo, pero acá quien es el más afectado es la población. Los problemas van a seguir ahí. Y no puedo también dejar de señalar que otro punto que ellos dicen que no iba a pasar es que no van a haber despidos. ¿Y qué hemos visto también en esta semana? Nuevamente despidos injustificados de una alcaldía. O sea, es un tema de atropello a derechos laborales también recurrente, que así como lo hacen desde las instituciones públicas del gobierno central o de otras instancias, lo siguen haciendo en sus municipios. Imagínense qué es lo que viene después, porque en la ley también queda claro que solo se va a retirar personal de confianza. Miren, si hoy hay casos de personas injustamente despedidas que podían tener un cargo operativo, un cargo administrativo, pero la justificación que dan es que es por un cargo de confianza. Entonces, imagínense toda la crisis que esto va a implicar en torno a la decisión que va a haber, que al final termina siendo, como lo digo, el único criterio que ellos han privilegiado y que han puesto en el centro es el interés particular de ellos de seguir concentrando poder y controlando todo. Y en torno a la línea de los municipios, ¿es adecuado, pertinente eliminar los consejos municipales plurales? Eso tras la pausa comercial, estos criterios. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual como se decía en el bloque anterior, es importante, pertinente, acertado y atinado el hecho de decir que ya no habrá consejos municipales plurales. Diputada Argueta, por favor. Mire, yo creo que desde el punto de vista de la participación ciudadana, desde la Contraloría que se ejerce desde los gobiernos municipales, que son esos espacios donde una representación popular, que es decir, los concejales que llegan
a ser parte de un consejo municipal que no fue el que ganó todas las elecciones, pero que sí tuvo una representación o tuvo la voluntad popular para ser parte de ese consejo y que ejerce una labor de contraloría, porque eso es lo que hacen los consejos que no son parte, en este caso, de aquellos que controlan el consejo municipal. Es ejercer una función contralora, en algunos casos de denuncia, en otros quizás no, pero también es ese espacio que le permite a la población tener a sus representantes más allá de aquellos que ganan las elecciones, ¿vea? Es decir, distribuir la representatividad, la pluralidad, en este caso representada en un consejo municipal. Y desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de vista de la Contraloría y la participación ciudadana, han sido un ejercicio bueno, sano para la democracia, pero claro, nosotros debemos de entender que este gobierno en todo nivel es enemigo de la transparencia y no quiere tener a su alrededor a personas que estén en buen salvadoreño contándoles las costillas, ¿vea? Es decir, o ejerciendo una labor de denuncia por acciones que dentro del Consejo Municipal se puedan estar realizando. Tenemos casos, ya hay casos aquí en este país. Sin embargo, debo decir que esto sí se da, que no nos debería de extrañar porque es parte de la lógica con la que actúa este gobierno. Ya hemos visto los voceros del oficialismo esta semana en la Asamblea Legislativa decir que eso es un error. Y claro, será un error para aquellos que no quieren que la población tenga una representación, será un error para aquellos que son enemigos de la transparencia, pero creo que sería un error grave para el país, uno más de tantos ya atentados a ese libre ejercicio de la política, en este caso desde el ámbito municipal, y sobre todo también desde los intereses de la población, que quiso que un representante suyo estuviera siendo parte de las decisiones que se toman en los municipios. Yo debo decir que muy probablemente este sea uno de los temas que llegue en algún momento a la Asamblea Legislativa, no sabemos cuándo, de cara al próximo proceso electoral, pero sin duda alguna Nuevas Ideas no quiere tener competencia y no quiere tener a otros que no sean los miembros que son sumisos, obedientes y que solamente llegan, así como a la Asamblea Legislativa, a apretar un botón, en el Consejo Municipal a levantar la mano. Entonces, y aquellos que difieren y que son disidentes en las opiniones y en la forma como se realiza o cómo se llevan a cabo las políticas municipales, claro que van a estar de acuerdo. Va a estar de acuerdo Nuevas Ideas en eliminar los consejos municipales, pero ese es un grave error de cara a la población y de cara a los intereses de la ciudadanía que ha venido avanzando en los últimos años y que hoy ve con preocupación los retrocesos en materia democrática y de participación que existen en el país. A ver, diputada Belloso, la diputada Argueta menciona el concepto de transparencia. Y es que se menciona que en un país donde prolifera la transparencia, y esta es fundamental, y esta es fuerte, y esta es parte de la cultura política, entonces los índices de corrupción realmente son sumamente bajos. Y es que en la línea a la que quiero entrarme en este momento es a la guerra mencionada por el presidente contra la corrupción. Esta podría ser, digamos, una guerra auténtica, es una deuda histórica que el presidente trata de saldar, o es que hay algo más detrás de todo esto. Bueno, en primer lugar yo debo señalar que definitivamente un gobierno debe rendir cuentas, debe ser transparente, debe hacer un uso eficiente de los recursos públicos. Un gobierno a todo nivel, el gobierno nacional, los gobiernos locales, están mandatados a cumplir con esos principios básicos en el ejercicio de la función pública. ¿Qué pasa con esto que se anuncia en el discurso? Porque al final no fue un informe a la nación tal cual le manda la ley al presidente de la República, sino que ese espacio siempre lo ha usado como un espacio de propaganda. Y en este tema específico yo reitero, nosotros lo hemos dicho siempre, la corrupción hay que combatirla, venga de donde venga. Eso es un deber, porque definitivamente se trata de los recursos públicos, se trata de los dineros de la población y sobre todo de aquella población más vulnerable que no puede ver quizás un programa social, un proyecto,
porque los recursos están siendo despilfarrados o mal utilizados. ¿Qué pasa con este gobierno? El tema es que en el discurso se le escucha bien bonito, pero en la acción ha sido un gobierno incoherente. ¿Qué ofreció en la campaña? Nuevas ideas. Ay, vamos a crear las CICIES para combatir la corrupción, para perseguir a los corruptos. ¿Qué pasó meses después cuando esa instancia empieza a documentar y lleva a la Fiscalía 12 casos de corrupción de este gobierno, de funcionarios de este gobierno, que únicamente en los primeros meses de la pandemia hay un listado bastante largo que uno puede señalar? Las compras públicas para favorecer a familiares de funcionarios o a los mismos funcionarios. El expresidente del extinto FONAE, que fue proveedor de caretas en aquel momento, plásticas que eran de protección. El mismo ministro de Salud y su familia siendo proveedora del Estado. Las ministras de Turismo y de Economía señaladas porque sus familiares habían sido también los que alquilaban los espacios que se convirtieron en centros de detención durante la pandemia. Entonces hay una serie de situaciones que, si ellos tuvieran vocación de combate a la corrupción, de ser transparentes y de rendir cuentas, lo hubieran demostrado desde el primer día. ¿Por qué anunciarlo con ese estilo que lo hizo en el discurso del cuarto año de gobierno a estas alturas, donde lo que ha hecho es proteger a los corruptos? ¿Qué pasó los primeros días de la Asamblea Legislativa actual? ¿Qué ley llegó? Una ley que tiene un gran nombre, pero que fue conocida justamente por esos casos de corrupción que se le señalan a este gobierno, como la ley Alaví, por alusión obviamente a un funcionario. ¿Qué hacía esa ley? Era proteger a sus funcionarios, esos que ya estaban siendo señalados por actos de corrupción. Entonces, vos le vas a creer a alguien que, teniendo ahorita el poder, estando en el gobierno, pudiese realmente dar muestras claras del combate a la corrupción y no lo hace? Porque entonces, es corrupción cuando la hacen los otros, pero cuando los hacen los míos, no es corrupción, se llama quién sabe qué. Eso es ser incoherente, ser hipócrita y mentirle a la población. Entonces uno dice, ¿cuál es la finalidad de ese anuncio? Sí, cuando han podido dar muestras de hacerlo, no lo han hecho. Y más en un pequeño tramo que estamos ya de cara a un proceso electoral, uno puede decir, no, esto sigue siendo una bandera de propaganda y no de acción real o de compromiso real. Porque además un gobierno que no es transparente, no rinde cuentas y tiene toda esa carga de señalamientos documentados, que además hasta la Fiscalía había iniciado procesos. La gente podrá recordar un allanamiento que hubo al Ministerio de Salud antes de que se cambiara el fiscal. Obviamente el cambio de fiscal, el cambio de funcionarios por este gobierno a través de sus diputados que aprietan el botón, tiene a la base eso, la intención clara de que no se investigue, porque al final a quienes han puesto ahí son funcionarios a la medida del gobierno, que lo que hacen es cumplir la agenda política del gobierno y no hacer valer la ley ni velar por los derechos de la población, que en este caso también tiene derecho a la información pública, a que le rindan cuentas y que el gobierno sea transparente. Entonces hay una serie de incoherencias ahí que obviamente hacen cuestionarse el tema. Que la corrupción debe combatirse, eso sin duda debe hacerse, pero el tema es que acá las instituciones no están en función de aplicar la ley de manera imparcial, sino que bajo una agenda política del gobierno y en este caso electoral también, porque ya estamos de cara al proceso 2024. Y bueno, continuemos con el análisis en torno a la guerra contra la corrupción tras la pausa comercial. Volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Gracias por continuar con nosotros. Y siempre en torno a la guerra contra la corrupción, algunos están mencionando que, mire, ¿cómo no va a combatir la corrupción del pasado? ¿Cómo no va a investigar todo lo acumulado por el expresidente Félix Cristiani si es lo que se tiene que hacer? Pero para otro sector está mencionando, mire, si usted va a comenzar a limpiar el país, empiece por su casa. ¿Con qué nos quedamos entonces? ¿Perseguir primero la corrupción del pasado? O como dicen algunos, primero limpie su casa antes de querer ir a hacer limpieza a otros lados. Diputada Argata. Es que yo creo que en materia de corrupción todos debemos de estar claros que debemos de tener una posición de un combate frontal, directo, combatir la corrupción, pero tiene que ser a todo nivel y venga de donde venga. Es decir, sean tuyos o sean de aquellos o sean míos, no importa. ¿Qué sucede en este país y qué sucede también con el anuncio? Un poco ya con lo que se decía. El anuncio del combate a la corrupción meses antes de un proceso electoral, no necesitas hacer mayor análisis para decir que esta es parte de una agenda político-electoral. Por supuesto que es así. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la población obviamente está cansada de tantos casos e indicios que también en muchos de los casos no ha podido existir un nivel de comprobar en un proceso debido, en una sede judicial, que eso sea así. Si las instituciones funcionaran en este país con un debido proceso, quien se somete a un proceso judicial debe demostrar su inocencia o las autoridades demostrar su culpabilidad. Pero aquí lo que sucede es que no te han agarrado todavía y ya eres culpable. Entonces, creo yo que en materia de corrupción en este país debemos de ser parejos. Y vamos a combatir a corruptos del pasado, está bien, claro que hay que hacerlo, con un proceso justo y que se demuestre en juicio. Pero también no podemos obviar nosotros decir que este gobierno, en palabras bien salvadoreñas, este gobierno y sus funcionarios tienen los pies hinchados en materia de corrupción, en materia de transparencia. ¿Cómo puede venir alguien a hablar de corrupción o en contra de la corrupción en este país cuando medio gabinete del gobierno tiene señalamientos por casos de corrupción? El exministro de Agricultura, que en el tema de las compras, en el tema de los paquetes que se entregaron en el marco de la pandemia. En este caso, el director de centros penales, en la misma anda. Y así, bueno, algo más cercano, el jefe de fracción de Nuevas Ideas. Entonces, señalado por un proceso de ser proveedor del Estado por más de $1 millón. Entonces, ¿cómo es eso con qué cara hablan de la corrupción en este país, pero quieren tapar a sus corruptos? Está bien, hablemos de corrupción, pongamos sobre la mesa los casos de corrupción en el país y pongamos los 12 casos de las ICIES, pongamos el caso del jefe de fracción de Nuevas Ideas, pongamos el caso de los directores, en este caso el director de centros penales y otra gran lista que está por ahí, que hay señalamientos claros, que este gobierno no ha podido salir a decir no es cierto. No son ciertas las acusaciones, tampoco los funcionarios lo hacen. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se habla de unos? Pero a estos otros los voy a cubrir porque son mis amigos. Por ahí estaba también la jefa de gabinete o ex jefa de gabinete señalada por otorgarle una beca a una pariente suya. Carolina Racino. Sí, por más de $25,000. Y eso no es corrupción. O sea que ese tipo de corrupción es buena ahora en el país. Yo creo que debemos de ser coherentes. Este gobierno en materia de corrupción es incoherente, es hipócrita. Sus funcionarios tienen un doble discurso, tienen un discurso para la gente, pero lo que hacen son prácticas de corrupción diarias que se van documentando, que están ahí. Y claro, para eso utilizaron la Asamblea Legislativa para poner funcionarios a su medida. ¿Qué hizo el fiscal general de la República? Archivar los 12 casos de las ICIES, por ejemplo. Entonces, y eso no es cubrir la corrupción en este país.
Claro que son cosas que están a la luz del día, que están ahí, que la población sabe y que espera que también se investiguen. Porque si no, si solo investigas a los opositores, ¿qué va a significar aquí? Que hay una justicia selectiva, que hay una corrupción que es la que se debe de perseguir, pero yo voy a cubrir y voy a salvar los míos. Así está actuando este gobierno. Es como aquel pastorcito mentiroso que decía, o alguien que decía, allá ve el ladrón, allá ve el ladrón. Pues sí, pero mientras gritaba que ve el ladrón está haciendo de las suyas ahora en este momento. Yo creo que esas prácticas son las que debemos de eliminar para que la población crea en las acciones, en nuestro discurso, también deben de haber acciones coherentes y concretas. Diputada Belloso, en torno siempre a la corrupción hay un sector que opina que sí, realmente el dinero alcanza cuando nadie roba, pero pareciera que no alcanza, y si no alcanza es porque también hay corrupción en las mismas finanzas del Estado, en la misma economía. ¿Comparte ese criterio? Bueno, lo que sí puedo decir que ese fue el lema de campaña de este gobierno y sin embargo a ellos no les está alcanzando el dinero. Deberían decir si se cumple entonces esa afirmación que decían, si no les alcanza el dinero entonces es porque se lo están robando. Mire, este gobierno ha sido tan irresponsable en el manejo de las finanzas públicas que ha llevado indicadores a niveles preocupantes, como el caso del endeudamiento público, pero esto ya traducido en el día a día de la gente, pues se ve en esos retrocesos marcados en materia de pobreza y de desigualdad que ya un poco mencionábamos. Es importante decir que todo lo que hemos hablado estuvo, digamos, anunciado en el discurso del 1 de junio, pero el gran ausente sigue siendo el tema económico, ese que golpea a las familias salvadoreñas todos los días, que la gente lo expresa en los sondeos de opinión como la mayor preocupación que tienen porque cada vez a la gente le es más difícil llevar comida a sus hogares. Hay una preocupación, una alarma, una alerta por la inseguridad alimentaria, la crisis alimentaria que en nuestro país ya se vive en muchos lugares. Hay hay 1 millón de personas que tienen inseguridad alimentaria grave, es decir, hay tiempos de comida que ni los hacen, o sea, hay niveles realmente alarmantes. ¿Qué hace el gobierno por eso? Eso también hubiera sido bueno que lo dijera el presidente en el informe a la nación, porque para eso es ese espacio, para rendirle cuentas a la población, pero no lo vemos haciendo nada. Y eso tiene una seria contradicción porque este gobierno ha tenido recursos públicos como nadie, han endeudado al país como nadie, la deuda pública se ha elevado en 6.000 millones de dólares solamente en este periodo. Y ahora incluso le están metiendo mano a las pensiones y con una jugarreta ahí quieren hacer ver de que ya no es deuda pública o ya no aparece reflejada en la deuda pública solo para que en los números se vea una disminución, pero esa es una deuda que hay con los pensionados y con los cotizantes. Miren, y ese tema económico podríamos hacer todo un programa porque esto también tiene que ver con otro aspecto que mencionábamos, el abandono prácticamente al sector agropecuario en el país, a nuestros productores que son los responsables de esa labor fundamental de producir los alimentos, lo que todos y todas comemos. ¿Qué está pasando con ellos? El tema de la situación crítica que viven con la carestía de los insumos agrícolas, con que ahora les toca pagar hasta el doble por el alquiler de la tierra donde siembran, y qué apoyos hay de parte del gobierno. Van a decir, los paquetes agrícolas. Miren, eso es un programa que viene desde gobiernos anteriores y la variación ha sido mínima. Al contrario, lo que han enfrentado los agricultores es que lo sacan del censo, no les dan el paquete, porque lo utilizan también como una herramienta en este caso con fines electorales, porque a quienes les dan son a sus simpatizantes, son ellos los que hacen el censo. Entonces, acá otro punto que no podemos dejar de señalar es la grave crisis económica que vive el país y sobre todo pues que afecta a las familias salvadoreñas. Y es que como tal cual se está mencionando, todo se ha convertido en un aspecto meramente político y por eso lo económico se ha dejado de lado. Eso tras la pausa comercial.
como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual como se decía en el bloque anterior, es que ahora todo se ha transformado en un tema meramente político y, como se está mencionando, se ha dejado de lado la economía del país y más bien el sector agropecuario. Por favor, diputada Argueta. Definitivamente que no hay una apuesta por aliviar la economía y principalmente la economía de los sectores más vulnerables de este país. Claro, hay decisiones que se toman en la Asamblea Legislativa en materia de erogación de recursos, pero esa no va dirigida para los sectores vulnerables, no va dirigida para las mayorías de este país, va dirigida para las inversiones en Bitcoin, por ejemplo, para eliminar impuestos a las grandes empresas constructoras que construyen la obra pública. La eliminación de impuestos va dirigida obviamente a los inversionistas en Bitcoin, pero no hay incentivos para los sectores productivos de este país. Ahí en la Asamblea Legislativa hay propuestas que se han presentado de manera genuina con la población para eliminar el IVA, por ejemplo, a los productos de la canasta básica. Nadie puede negar que este país, que la población está percibiendo un incremento en los productos de la canasta básica. Pero le han quitado impuestos a otro tipo de inversiones y a otro tipo de cosas, pero no le quieren quitar el impuesto al IVA a la canasta básica. Entonces, esas son las incoherencias de este gobierno. Entonces, ¿a quién beneficiaría eliminar el impuesto al IVA a la canasta básica? La mayoría de la población que va al mercado, que va al súper y que sabe que los 15, 20 dólares que llevaba para cubrir algunas cosas primarias no le están alcanzando para cubrir siquiera las verduras. Esa es una realidad que vive la gente. No hay una política integral de desarrollo del sector agropecuario en el país. El sector agropecuario es uno de los sectores más abandonados por este gobierno. Si vamos y comencemos a revisar con el sector ganadero, nos decían unos ganaderos con los que intercambiábamos, mire, alguien dirá la época, en este caso del niño, que hay probabilidades de que exista menos cantidad de lluvia en el país y que el invierno iniciara mucho más tarde. Eso repercute negativamente en el sector ganadero. ¿Por qué? Porque tiene que comprar, en este caso, el alimento para su ganado sin tener las condiciones necesarias y el acompañamiento del gobierno. Pero además, hablemos de los productores. Nosotros en el 2021 presentamos una propuesta a la Asamblea Legislativa para establecer precios de referencia de los insumos agrícolas, porque ya se conocía, no es algo que no se conociera, que el incremento en los precios de los insumos agrícolas era una realidad. Estamos hablando de hace 2 años. Si nosotros lo sabíamos, ¿cómo no lo iba a saber el gobierno? ¿Cómo no lo iba a saber el ministro de Agricultura? Entonces, lo que pasa es que no quisieron hacer nada. Entonces, y ahí tenemos ahora que en este año se van a dejar de producir más de 120,000 manzanas. Eso significa que habrá menos producción. Pero ahí tenemos a los funcionarios en materia de agricultura diciendo que vamos a tener una cosecha histórica. Así dijeron el año pasado también. Entonces, no hay una apuesta por desarrollar a quienes producen nuestra comida, a quienes producen los alimentos, a quienes hacen producir a este país y a quienes dinamizan la economía de El Salvador. Porque el tema económico está pensado para algunos, para un poquito, para aquellos cercanos o el círculo cercano a quienes toman las decisiones y no para las mayorías, que son las mayorías más pobres. Sin duda es una situación bastante delicada. Diputadas, hemos llegado al final del programa, pero no nos vamos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a la situación política y económica del país. Diputada Belloso, ha sido un placer. Gracias, Luis, y siempre pues en la disposición de poder conversar con ustedes y con la población principalmente sobre los temas de país. También un gusto haber estado con mi compañera Dina. Diputada Argueta, ha sido un placer también. Igualmente, muchas gracias por el espacio, agradecida con la población que nos permitió llegar hasta sus hogares. Encantada, volvemos a estar por acá.
Bendiciones. Y aquí las estaremos esperando. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.